¿Alguna vez has escuchado de alguien a quien le quieran obligar a firmar una renuncia que él no solicitó? ¿O te ha pasado a ti que se niegan a pagarte tus horas extras laborales o te las pagan con comida o con la excusa de que te debes de poner la camiseta de la empresa? De la mano de la autora Analicia Solís de Alba, trataremos de resumir qué nos trajo hasta esta precaria situación económica y laboral. Recordemos la histórica huelga de Cananea, que tiene lugar incluso antes que la revolución. La lucha de trabajadores y trabajadoras había sido incansable durante 100 años, 100 años en los que se había luchado por salarios, jornada digna de trabajo, seguridad social, democracia sindical, entre muchos otros aspectos. La lucha obrera buscaba a través del artículo 123 constitucional la demanda de aumento salarial, jornada de 8 horas, salario mínimo, derecho a huelga, estabilidad en el empleo, contratos colectivos, bilateralidad y liquidación por despido. La respuesta del gobierno en manos de Venustiano Carranza fue la represión. El 20 de enero de 1917 se aprobó dicho artículo. Esto definió un parteaguas que marcó la vida y la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Un segundo momento crucial en la lucha de clases sucedió de 1956 a 1958, cuando las movilizaciones demostraron que la clase obrera organizada era capaz de poner en peligro la estabilidad del sistema político y económico. Este periodo de movilizaciones por parte de la clase obrera tuvo como resultado el desarrollo estabilizador. Mientras que en lo político significaría la instauración del estado de bienestar, en lo sindical significó la represión del movimiento sindical democrático. Fue aquí cuando encarcelaron a sus líderes y se consolidó el corporativismo. Se consiguieron derechos como el carácter tutelar del Estado, la jornada de 8 horas, la estabilidad en el empleo, la huelga, seguros de enfermedad y vejez y salario mínimo remunerador. Pero al imponerse la política neoliberal, las prioridades del pleno empleo y el gasto público fueron desplazados por el combate a la inflación y el pago de servicio de la deuda. Con esta nueva estrategia económica se provocó una reestructuración general del Estado dentro de la sociedad mexicana. Fue así como en México se impuso la política laboral neoliberal, a partir de 1982 con el ascenso de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la República. Su imposición modificó la ley de trabajo y la contratación colectiva. Se eliminaron o modificaron todas aquellas cláusulas en las que descansaba el poder económico y político de los sindicatos. Igualmente, aquellas que protegen a los trabajadores del despido, el alargamiento indiscriminado de la jornada y el manejo arbitrario de los turnos de trabajo. Se intensificaron los ritmos de producción, se eliminó el pago de horas extras, entre muchas otras cosas. Esto trajo un evidente descontento a la clase obrera, la cual no dudó dos veces para volver a salir y manifestarse y luchar por sus derechos laborales. La respuesta del Estado, como siempre, fue la represión. Se utilizaron 6 procedimientos para enfrentar las huelgas y estos terminarían por anular el recurso de la lucha sindical. Estos fueron la requisa, la declaración de inexistencia de la huelga, el cierre de empresas donde la huelga había sido emplazada, cierre de la empresa y apertura de una nueva, el desconocimiento de comités y el uso reiterado del ejército y la policía. Las condiciones laborales y la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores se deterioraron profundamente. Desempleo y precariedad troquelaron su vida durante los 30 años de su imposición. Los neoliberales utilizaron la legislación laboral como instrumento de cambio y regulación de las nuevas relaciones laborales. Durante el mandato de Miguel de la Madrid se llevaron a cabo diversas modificaciones. Se reformaron por lo menos 5 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció abiertamente su propósito de reformar la legislación laboral mexicana el 1 de diciembre de 1988, y con ello desencadenó el proceso para traducir en normas jurídicas los principios del modelo de desarrollo capitalista vigente. Y aunque existían quienes se oponían al presidente Salinas de Gortari,
él continuó con su estrategia gradual de la contrarreforma con la imposición de sus contenidos por vía indirecta a través de la modificación de ordenamientos de menor rango sin que se formalizaran en el Parlamento. Durante su gobierno, las reformas jurídicas más significativas fueron el sistema de ahorro para el retiro y la de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. De esta manera, el repudio contra el PRI se acrecentó y junto con un profundo anhelo de cambio desembocó en el voto útil que llevó al PAN a la presidencia de la República. Pero el nuevo gobierno neoliberal no se haría esperar. El 12 de diciembre de 2002 presentó en la Cámara de Diputados con la firma de 17 diputadas y diputados del PRI, el PAN y el Verde Ecologista una iniciativa de ley que bautizó como Proyecto Abascal. Y aunque el rechazo del movimiento sindical echaría para atrás la contrarreforma de la Ley Federal del Trabajo, esta no quedó en el olvido. Fieles a los compromisos neoliberales, PRI y PAN anunciaron en agosto de 2004 que mantendrían su alianza para llevar a cabo dos reformas más, una a la Ley del ISSSTE y otra a la Ley Federal del Trabajo. Pero lejos de rendirse, las trabajadoras y los trabajadores tomaron de nuevo las calles y suspendieron labores en sus centros de trabajo por todos los rumbos del país, por lo que dichas reformas fueron aplazadas nuevamente. Además, creció la oposición al PRI y la consigna tantas veces repetida por el movimiento sindical que decía «Ni un voto al PRI» tuvo sus repercusiones en las elecciones presidenciales, con el ascenso de la izquierda en 1988, 2006 y 2012. Bajo el contexto de las elecciones presidenciales de 2012, se culmina la contrarreforma de la Ley Federal del Trabajo bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. La iniciativa presentada por Felipe Calderón retomaba las disposiciones contenidas en una propuesta que había hecho su secretario de Trabajo, Javier Lozano, en 2009, y otra iniciativa firmada por el Partido Acción Nacional en 2010, que guardaba un estrecho parecido a la iniciativa conocida como Ley Abascal en 2002 y frenada por el movimiento sindical en su momento. La iniciativa de Calderón, aprobada casi en los mismos términos en los que fue presentada, dejaba de regular las relaciones entre patrones y trabajadores como lo mandata el artículo 123, para convertirse en una ley que contiene las normas que regulan la relación entre los factores de la producción, a saber, los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales. Sindicatos como el CTM aseguraron que rechazarían toda disposición jurídica que atentara en contra de los derechos laborales. Sin embargo, el rechazo aludido consistió solamente en movilizarse para impedir que se aprobara la obligatoriedad del voto secreto en la elección de las dirigencias sindicales, y que tampoco se transparentara la administración del patrimonio sindical informando a cada uno de los trabajadores sobre el manejo financiero de dichos recursos. Una vez más, demostraron su supeditación a los intereses del Estado y al capital contrarios a los intereses de la clase trabajadora que supuestamente representaban. El Frente Sindical Mexicano, encabezado por el SME, la CENTE, el CITUAM y la CNT, entre otras 40 organizaciones, a diferencia, sostuvo todo el tiempo el rechazo contundente a la reforma laboral, por considerar que mientras el Congreso de la Unión estuviera dominado por la mayoría del PRI, el PAN y sus adeptos, no era el momento político adecuado para hacer ninguna propuesta de modificación. Así, optaron por preservar la legitimidad de sus dirigencias y explorar la posibilidad de negociar los conflictos gremiales que enfrentaban, sin recurrir a la movilización masiva de las y los trabajadores que representaban. La inconformidad de amplios sectores se manifestó con fuerza en los millones de solicitudes de amparo que interpusieron después de su aprobación por el Congreso de la Unión. La recolección de dichas demandas de amparo se inició en los primeros días del mes de enero en los centros de trabajo, en mesas receptoras en diversos puntos de la Ciudad de México y en otros lugares del país. Pero la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el amparo era improcedente en el caso de 46 artículos impugnados por no haber demostrado su aplicación, por lo que dejó fuera de la discusión temas como el pago por horas, la subcontratación, las formas de contratación temporal, entre otros,
y sobre los artículos restantes determinó con el voto unánime de los ministros que la justicia de la Unión no amparaba ni protegía a los quejosos en contra de esos artículos. De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consagró la productividad como principio rector de las relaciones laborales neoliberales, como principio constitucional, y legalizó la sobreexplotación de la fuerza de trabajo como empleo inestable. Salarios por productividad y por hora en función de los requerimientos de la empresa, que no se reflejan en el aguinaldo, reducen los beneficios del acceso a la seguridad social, limitan el disfrute al descanso y vacaciones pagadas y deterioran la calidad de vida de millones de trabajadoras y trabajadores. Así, la política laboral neoliberal mediante la cual se violó durante 30 años la legislación vigente fue legalizada por el Estado neoliberal mexicano. Su legitimación o rechazo definitivo corresponderá a las próximas generaciones, quienes tendrán la última palabra.